Buenos días alumnos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al curso de Creatividad y Emprendimiento y presentándome, soy su profesor de Creatividad. Dentro de la asignatura está definido como un requisito obligatorio para los alumnos de cuarto y quinto semestre. Quien les habla es de formación eléctrica, pero también del área de tecnología en alimentos, o también en organización y gestión y también maestrías en gestión de innovación y emprendimiento. Como tareas normales de la industria, desarrollo y optimización de procesos, soy investigador individual y publico normalmente todos los años un artículo, el último el de este mes de agosto, en donde diseñé y validé un instrumento para medir grados de implementación de sistemas de gestión I+D. Emprendedor también, ahí en el diario el año pasado salió la asignación de fondos para el proyecto en el cual participo, del cual soy fundador de una empresa. Entonces, ¿qué quiero hacer durante el año? Poder darles todos los conocimientos que puedan ser suficientes para tener ideas y también para poder desarrollar su propio emprendimiento, ya sea con una empresa o prestación de servicios, que espero que todos podamos hacer. Bueno, para partir el curso Creatividad, ¿qué es? Ahí pueden escanear el código o también participar desde el link y pueden definir con 3 palabras qué para ustedes es creatividad. Al final y más adelante de la clase vamos a poder ver los resultados y ver que la mayoría definió. En general todas las personas piensan que es importante la creatividad. 73% según un estudio de la National Productivity Review ha definido que es importante para la productividad y en esta búsqueda de poder llegar a soluciones novedosas. En general no hay discusión de que sea importante. Ahora, dentro de lo que hacemos, si usted pudiera definir qué es lo que hace como trabajo o como labor, habíamos pedido al compañero Oscar que definiera y lo definió como alguien que se dedicaba a la metalmecánica y en específicamente a construir y mantener el funcionamiento de empresas. Por tanto, ¿qué podemos obtener desde una mirada creativa? Podemos redefinir lo que hacemos. Básicamente, desarrollar una labor no significa que sea aquello que hacemos. Esa es la solución inmediata. Pero el mismo compañero pudiera redefinir su quehacer, definiéndolo como yo permito que las personas se reúnan. ¿Cómo es eso? Él realiza mantenimiento aeronáutico y permite el funcionamiento de empresas, etc. De esa forma, alguien que hace mantenimiento aeronáutico, por ejemplo, podrá permitir que las familias se reúnan a través de mantener los servicios de aeronaves funcionando. Sin embargo, se dedica al área de mantenimiento aeronáutico. Entonces, de esa forma, podemos tener una mirada más indirecta de lo que hacemos y que es importante dentro de la creatividad porque vamos a mirar la realidad ojalá desde otro punto de vista que nos permita llegar a soluciones creativas. Un estudio del Hospital de Niños de Boston es interesante porque definió que las personas de labores de higiene eran más felices que los cirujanos. Cuando se llegó a la definición del motivo, se determinó que las personas de aseo concebían su labor como, no como labores de higiene, sino como personas que permitían que los enfermos volvieran con su familia. De tal modo que definían su labor así. Nosotros salvamos las vidas de estas personas, evitando que se infecten nuevamente. Y se dedicaban al cambio de sábanas, aseo de baños y limpieza en general. Y la infección en los hospitales es uno de los motivos fuertes por los cuales los pacientes empeoran. Por lo tanto, ya entendían que su labor era mucho más que limpiar, era permitir que esos niños volvieran a casa. De esa forma ellos encontraban en su quehacer no solo una mirada creativa, sino también una mirada en donde tenía un propósito más profundo el quehacer. De esa forma, la primera tarea que quiero que haga es que usted reformule su quehacer, sea lo que sea. Si usted es del área gastronómica, del área de salud, etc., redefina aquello que usted hace
viendo más allá del título, por decirlo de alguna forma. Eso que permite que suceda en el mundo real cuando usted hace su trabajo. Una pregunta, reflexione acerca de si se considera alguien creativo. Uno de los aspectos que está bien estudiado es que el lugar y el momento en el cual usted desarrolla ideas es importante. ¿Dónde estás y qué estás haciendo cuando se te ocurren las mejores ideas? Tuvimos algunos feedback de los compañeros y algunos estaban dándose una ducha, otro en el baño, otro en una habitación vacía sin ruido. Y efectivamente esos son elementos que nos ayudan a concluir lo que los estudios dicen. Usted debe elegir el lugar que para usted sea el más adecuado y también en la hora del día que para usted funcione mejor. De esa manera usted puede desarrollar mejor su trabajo, puede destinar las tareas más importantes para esos lugares y para esos momentos del día. Salvador Dalí, uno de los pintores de los años 40 que realizaba estas escenas como La Tentación de San Antonio, en donde para ese tiempo el surrealismo era un estilo de pintura bastante extraño, pero también que reunía una serie de imágenes muy creativas e impensadas para ese momento, como esta extensión excesiva de los miembros de animales, pero también la recreación de escenas que en la mente de Salvador Dalí, como él menciona, no necesariamente tenían sentido para las personas, pero en sí mismas las obras sí tenían un sentido más profundo que el que podemos ver. Otro de los ejemplos importantes en el área de ciencia, por ejemplo, fue Einstein. Dice que cuando Einstein trabajaba en la oficina de patente y mientras él se dirigía a su casa, el bus se dirigía por la avenida principal. Y cuando él ve el reloj al final de la calle, que es el que está ahí, él dice que crea la teoría de la relatividad, imaginando que qué pasaría si ese bus se dirigía en la dirección de la calle a una alta velocidad. Y él vio que el reloj, al llegar el bus de un extremo a otro, habría permanecido casi paralizado, de tal modo que no habría transcurrido ni siquiera un segundo si el bus fuera lo suficientemente rápido. Ahí es cuando Einstein se da cuenta de que el tiempo es algo relativo. Y ahí se le abre el universo y crea su teoría de la relatividad. En un lugar y en una circunstancia muy cotidiana, pero ¿cuál es el punto acá? Que él vio la realidad de una forma distinta. Supuso cosas que, si bien eran posibles, en ese momento no, como que el bus fuera a la velocidad de la luz. Y básicamente en ese ejercicio de imaginar y de repensar la realidad, él descubre cosas que más tarde sientan una teoría de las más famosas del siglo XX. Ahora una pregunta de compartir. La creatividad, ¿piensa usted es una actividad exclusivamente humana? Pues dentro de la revisión que hemos visto, hay estudios que mencionan que no es una actividad netamente humana. Y algunos ejemplos de eso es la inteligencia artificial. Uno de los grandes atentados que va a reducir en los siguientes 20 años 50% de los empleos actuales es la aplicación de instrucciones a las máquinas que van a crear soluciones mejores que las que podría generar el ser humano. Esto es un atentado, pero también es un estímulo para el ser humano para desarrollar nuevas habilidades y hacerse más competitivo frente de las máquinas. Este otro ejemplo de Lanus, un desarrollador de sinfonía y música clásica y música en general, que presentó su primera sinfonía totalmente construida por una computadora de inteligencia artificial en la Ópera de París, y que también pone un poquito de tensión sobre esta capacidad de generar música con emociones, que al parecer no sería una actividad netamente humana, sino que las máquinas ya pueden hacerlo.
Aproximaciones y algunas aseveraciones que compartimos durante la clase. Mitos y realidades sobre creatividad, algunas de ellas las resumo acá. Por ejemplo, ¿es la creatividad un conjunto de instrucciones claras? ¿Verdadero o falso? La respuesta es que es falso. La creatividad muchas veces es un conjunto de instrucciones inciertas. Segundo, ¿la creatividad es una característica de una persona muy talentosa? Eso también es falso. No depende del talento de las personas. Es otro tipo de inteligencia de las que se han descubierto. Y la creatividad, alguien puede ser muy malo para matemáticas, pero puede ser muy creativo. Alguien puede ser muy reflexivo, pero puede ser muy poco ingenioso para encontrar nuevas soluciones. Tercero, ¿el creativo nace creativo? La respuesta es sí y no, puesto que la creatividad es algo inherente y más intenso en algunas personas, pero también se puede desarrollar. Cuarto, ¿el creativo se forma y deforma? Bueno, eso es verdadero. La creatividad está muy condicionada por el contexto y también por la información con la cual dispone alguien, por lo tanto, lo que hoy día es una solución, mañana no lo va a ser. Siguiente, a mayor edad disminuye el potencial creativo. Eso es falso. Aumenta con la edad. Siguiente, la creatividad no es aplicada a todas las áreas de una organización. Es necesario solo en departamentos como marketing e I+D+I, no investigación y desarrollo e innovación. Bueno, la teoría dice que es falso, pero en la realidad parece ser verdadero. Siguiente, ¿la creatividad e innovación son lo mismo? Aquí hubo más discusión con la intervención de algunos compañeros y bueno, no son lo mismo y son bastante distintos. Lo vamos a ver durante el desarrollo obviamente de la asignatura. Y por último, la inercia, la instrucción, la imitación son ejemplos de prescindir de creatividad. Y eso es falso. La inercia, la instrucción, la imitación son actividades en donde se prescinde efectivamente de la creatividad. No son necesarias, no es necesario actuar con inercia cuando uno está usando creatividad. Son antagonistas. Si uno actúa de manera automática, no está ocupando creatividad. La creatividad es algo que aflora precisamente cuando nos salimos de este círculo de las instrucciones, de repetir cosas o de actuar por mera inercia. Por lo tanto, uh, es verdadero. Si dije falso, no te creo, pero es verdadero. Uno prescinde de la creatividad. ¿Qué vamos a ver durante el desarrollo del curso? Bueno, vamos a ver 5 unidades en las cuales dividí la asignatura. Y lo que estamos haciendo ahora y la siguiente clase, es ver los conceptos de creatividad, luego cómo y cuándo ser creativo. Tercero, un poco más aplicado, características de un docente creativo. Cuarto, contexto y cultura, que es muy importante para el desarrollo de creatividad. Y por último, algo más centrado en la búsqueda de ideas y oportunidades para desarrollar emprendimiento. Una distribución de las clases en general van a ser 2 o una clase por unidad. Y vamos a ir haciendo intervenciones de evaluación, las que están en amarillo, para ir midiendo, pero también ir haciendo actividades prácticas durante el desarrollo de la unidad, que un poco vayan redondeando la información. Y por otro lado, las celdas en amarillo van a funcionar de backup. Durante el año siempre hay contingencias y esperamos que este año sea un poco más normal, pero el año pasado, en octubre 19, ya empezaron las revueltas sociales y las clases se vieron interrumpidas. Esperamos que este año no sea tan así. Bueno, esa es la parte introductoria de darle la bienvenida a la asignatura y pasando un poquito allá al contenido. ¿Por qué es importante creatividad?
Básicamente porque vivimos en un mundo en constante evolución, en donde las formas de pensamiento cambian y por otro lado, muchos de los procesos que pensamos son lineales, no son tan abundantes como los procesos no lineales. Eso significa que en esta forma compleja de entender la realidad, necesitamos también someter al cerebro a estos procesos. Y el cerebro requiere de este elemento o de esta actividad creativa para encontrar soluciones e instrucciones en donde no siempre la respuesta es lógica. ¿El ser humano necesita algo más que cerebro para realizar esta actividad? Bueno, una pregunta que podemos compartir, pero en general la resolvimos durante la clase. Básicamente necesita algo más, por cierto, y lo vamos a ir viendo durante la asignatura. Y por el momento ya podemos advertir que vamos a necesitar equipos de más personas, porque básicamente la interacción del ser humano con su contexto ayuda precisamente a ser creativo. Por eso todas las actividades que hagamos de evaluación o tareas las pueden desarrollar en grupo, de preferencia 5 personas, y de esa forma puedan también compartir con grupos afines. Yo les recomiendo que sea variado para que puedan también tener modos de pensamiento divergentes. Definiciones acerca de creatividad. Es definida como la originalidad humana en las diversas actividades cotidianas y la cual es vital, según este autor Burnett y Cabra, para la supervivencia humana. Y por otro lado, la creatividad ha sido definida como un constructo de 4 elementos, donde se encuentra el proceso creativo, el producto, que es el resultado de ese proceso, la presión creativa y por otro lado la persona, que es el origen de la creatividad. Ahora, eso está en tela de juicio, sobre todo por la entrada de la inteligencia artificial. Sin embargo, con persona creativa podemos definir no solo seres humanos, ¿ok? Dado que ahí le dejé unos papers al final en bibliografía, pero la inteligencia artificial al día de hoy, el último review que leí, advierte que precisamente la inteligencia artificial, como nace de la inteligencia humana y es capaz de autoprogramarse, el único eslabón que le falta a la inteligencia artificial es autogenerar instrucciones y autogenerar información. Cuando la inteligencia artificial supere eso, ya va a estar en condición de ser autónoma y en ese caso ya no va a necesitar alimentación de instrucciones o información del ser humano y se podría considerar otra persona, pero por el momento no es capaz todavía de hacer eso. Otras definiciones breves que son buenas también considerar a la hora de definir creatividad. La creatividad es definida como la no convencionalidad aplicada. O sea, todo lo que está fuera de lo que conocemos y de cómo resolver las cosas, a eso le llamamos creatividad. Y en la tercera parte de esta clase, que la vamos a ver la siguiente semana, vamos a ver que el corazón de la creatividad es la combinación. Vamos a ver eso un poco más adelante. Los axiomas de la creatividad son básicamente dos. El primero ha definido la creatividad como una actividad imitativa. En ese sentido, le resta mucho valor al alcance que tiene la creatividad, pero que también tiene mucho de cierto. Y definiría la creatividad como básicamente materializar copia de lo ya existente. Por ejemplo, todo lo que hemos descubierto bajo este axioma sobre el origen de la creatividad significaría que simplemente hemos descubierto algo ya existente y lo hemos puesto en un contexto distinto y por tanto parece nuevo, pero ya existía. Entonces, en ese sentido, como ven, la creatividad no es algo tan nuevo. Ahora, hay otro axioma que postula que es más bien la continuación del desarrollo y en ese caso, ahí entra en juego la palabra innovador o innovadora del camino evolutivo que está teniendo el ser humano y la sociedad, y en base a esta capacidad que tendríamos de ir acomodando
el proceso evolutivo también iríamos generando nuevas soluciones. Y ahí, como ven, es una teoría distinta, pero también tan cierta como la de arriba, o discutible como la de arriba. Dale Carnegie, un autor que tiene varios libros y bestsellers, la mayoría de ellos, postula la creatividad, o más bien, esta frase que él tiene, la encuentro un buen resumen también de lo que es creatividad. Recuerden, el corazón de la creatividad es la combinación de información. Y él ya lo decía hace mucho tiempo con esta frase: las ideas que presento no son mías, se las pedí prestadas a Sócrates, las robé de Chesterfield y de Jesús, y las puse en un libro. Como ven, entonces él no se autodefine como alguien creativo, sino más bien con alguien con la capacidad de combinar y dar un sentido a información existente. Pasando a un tema que tiene que ver con la medición de creatividad, les cito aquí al doctor Paul Torrance, de los años 1900, es contemporáneo en un sentido, un psicólogo, sociólogo, y básicamente él postuló 4 elementos necesarios para medir creatividad. ¿Ya? Una es la cantidad, que tiene que ver con el flujo creativo, esta capacidad de formular distintas soluciones. Vamos a hacer una actividad para poner en ejercicio esto. Por otro lado, habría que considerar la variedad de este inventario de soluciones. Habría que ver el grado de elaboración de las ideas y también la originalidad de las ideas. Puesto todo esto en práctica, vamos a hacer un ejercicio a continuación en donde los invito a poder hacer un listado. Y en un minuto vamos a hacer un listado de probables usos para un globo de cumpleaños. Entonces, les doy el primer ejemplo. Un globo podría ser usado como cantimplora para llevar agua. Eso sería un uso para un globo distinto del que ya sabemos para adornar una fiesta de cumpleaños. Entonces, en un minuto, tómeselo y pueda definir este listado. Terminado el listado, usted podrá contar la cantidad de ideas que tuvo para resolver este problema bueno, usos probables para un globo. Si la cantidad de soluciones que usted encontró en un minuto está entre 13 y 18, usted está usando verdadera creatividad. Hacia abajo usted está en un nivel normal o en un buen comienzo para seguir viniendo a clase. Ahora, si usted pasó las 30 ideas, usted ya es un magíster en creatividad y usted está en un buen nivel para dar la clase ya. Ahora, después que usted mida la cantidad de soluciones, usted pasa al ámbito de la variedad. Usted toma todas las ideas y las intenta agrupar para ver cuántas categorías distintas tiene de esas ideas. Esto ayuda a filtrar un poquito la calidad de formulación de estas ideas. ¿A qué me refiero? Básicamente, si usted definió que el globo era para adornar, que era, por ejemplo, para ponerla en una pared, para adornar un cumpleaños, pero también lo usó para por ejemplo, hacer artículos de cumpleaños, todo en torno a diversión o fiesta, usarlo de pelota, etc. Todo eso es la categoría, podríamos llamar, de diversión o de ocio. Si usted usó el globo para hacer una cantimplora, usted podría definir otra categoría, como por ejemplo actividades al aire libre. Si usted definió después el globo, por ejemplo, para otra categoría, como por ejemplo postular la paz mundial, llevando globos con helio, con distintos mensajes de paz para que recorrieran el mundo, eso sería otra categoría. Y básicamente cuente la cantidad de categorías. Entre más categorías usted tenga, es porque tiene una mejor variedad en la formulación de sus ideas. Grado de elaboración o de sofisticación de las ideas. Tomando el mismo ejemplo que les menciono. Definir que el globo inflado con helio para un cumpleaños, eso es una idea, muy usual por cierto, pero si ahora ese mismo globo lo inflamos y le adosamos, como les decía, un mensaje de paz mundial y usted
lo define para desarrollar grado de conciencia en distintas partes del mundo, y estos globos viajan por distintas partes. Bueno, es una idea más sofisticada, obviamente, que inflar un globo nada más. Y por último, la originalidad, ideas inusuales. Entonces, usted después de esta gran variedad de ideas, usted también le mide la originalidad. ¿A qué se refiere originalidad? Básicamente a el grado de que una idea pudiera no estar tan diseminada por el globo. Me refiero, es nueva en el sentido de que no es usual encontrarla. Por ejemplo, de todo el listado de ideas, si usted a uno de los compañeros dijo, bueno, yo usé el globo para sacarle la goma que trae al inicio un globo para hacer un horrín y reparar la ducha que se me había empezado a filtrar. Ya, eso es muy original, lo felicito porque eso es una idea que no se ocupa mucho, normalmente uno llama al gaffiter, pero no se le va a ocurrir usar un globo, y eso está muy bien, eso es muy original. Entonces de esa manera podemos medir en los 4 aspectos de tolerance la creatividad que usted tiene al día de hoy. Esperamos que crezca durante la clase. Parte 1.3, que por lo que entiendo la dejamos para más adelante, pero aprovecho de transmitirle los resultados de esta actividad que lo invitaba al comienzo de la clase a asumir, que era básicamente con 3 palabras. ¿En qué piensa usted cuando quiere definir creatividad? La siguiente clase vamos a ver el proceso creativo, vamos a ver de qué está compuesto, y por el momento, fíjense, la mayoría de ustedes propuso como definición de palabra clave nada más, la creatividad sería algo como imaginación, innovación o motivación. Pues el sábado pusieron también, se les viene a la mente el día de la clase. A felicidad también, y el otro atreverse, perdón, atreverse. Bueno, entonces está ahí algunas definiciones. Vamos a llegar a algunas definiciones más certeras, por cierto, pero es bueno que cada uno de ustedes haya podido expresar qué sentía con esta palabra que iba a ser una de las 2 grandes unidades temáticas de la asignatura. Entonces, quedamos hasta acá, les mando un saludo, espero verlo el próximo sábado y es un placer poder tener esta clase con todos ustedes.